Vamos a ir en vivo a nuestra compañera Clara Barrenechea desde el despacho municipal. Clara, buenas tardes. Estamos desde que se dictó esta mañana una conferencia de prensa de parte del intendente Carlos Arroyo y el secretario de Hacienda José Cano por el presupuesto municipal. Así es, Yamila, la conferencia acaba de terminar hace apenas algunos minutos. Nosotros estamos ubicados en el despacho de Hacienda con el secretario de Hacienda, José Reinaldo Cano. Lamentablemente el intendente por cuestiones de agenda no pudo estar presente en esta oportunidad. Nos aclararon que le hubiera gustado poder hacerlo, pero sí estuvo gran parte de su gabinete acompañando la presentación del proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondiente para el ejercicio legislativo de este año y para poder explicarnos cuáles son las modificaciones propuestas, los conceptos más significativos de este presupuesto. Está José Reinaldo Cano. ¿Quién mejor que él entonces para poder explicar y desagregar en qué consta este presupuesto, cuáles son los criterios con los cuales lo han elaborado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros hemos hecho un presupuesto que fue hecho muy aceleradamente, pero de todas maneras hemos llegado a una culminación. Había que entregarlo, el Consejo Deliberante lo necesita para considerar las cuentas del municipio y a su vez nosotros también para tener las cosas más ordenadas. Básicamente lo más importante tal vez es hablar de un aumento promedio en la TCU, que es la tasa que incide prácticamente en todos los contribuyentes, son 428.000 cuentas. Estas cuentas van a tener un aumento anualizado del 18,25, que hay que explicarlo un poquitito. Las dos primeras cuotas se hicieron a precio del año anterior y entre la segunda y la tercera va a haber un 27% de aumento, que si lo anualizamos, quiere decir que hay 4 meses sin aumento y después el 27, se va a transformar en un 18,25% de aumento. Con lo cual estamos cumpliendo de alguna manera un compromiso que teníamos, que era que la principal tasa estuviera por debajo de la inflación real. La otra cosa de esta tasa es que hemos adoptado o hemos utilizado la evaluación fiscal del año 2015 en una proporción del 50%, y hasta el año pasado se venía usando la evaluación fiscal del 2006, que reflejaba un atraso en el valor de las propiedades. De manera que esto no es un aumento de alícuota, es un aumento de la evaluación. Al contribuyente no le importa por qué lado viene, es un aumento y tenemos que decirlo así. El 40% de las cuentas prácticamente no van a tener aumento y después distintas graduaciones según sea la evaluación de la propiedad. A mayor evaluación va a tener mayor aumento, pero el promedio es 18,25. Decía que la actualización, este aumento tiene que ver también con la inflación. ¿Con qué índice de inflación se están manejando? Sabemos que ha sido polémica en el gobierno anterior las mediciones del INDEC. Por ahí es interesante saber ahora qué índice está marcando esta referencia y si puede ser el mismo que se utilice en la discusión paritaria. Bueno, básicamente nosotros hemos tenido una pauta inflacionaria para todos los gastos menos personal del 20%, más o menos. Eso es lo que da. No tenemos pauta salarial porque, primero y fundamental, eso sería poner un piso o un tope a la negociación paritaria. Y por otro lado, normalmente ni la provincia ni la nación, y en este caso concretamente la provincia, nos aconsejó no poner la pauta en función de toda la negociación que va a haber, y llegado el caso, esto no quiere decir que no va a haber aumento. No hay pauta salarial contenida en el presupuesto. Esto incluso los presupuestos del intendente Pulti también eran, del ex intendente Pulti eran así. Y bueno, llegado el momento de la paritaria, entonces después lo reflejaremos. Yamila, Cano te está escuchando, no sé si quieren realizar alguna pregunta desde el piso. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería consultarle en torno al aumento de las tasas, porque quizás en un momento antes que ganara el intendente Carlos Arroyo se había hablado de que estas tasas no iban a aumentar o que pretendían no aumentarlas. ¿Qué fue lo que hizo que esto no se diera de esta manera? No, hemos cumplido cabalmente. Lo que nosotros decíamos es que no iba a haber un aumento real de la tasa. Y el aumento que estamos cobrando es menor que la inflación, a moneda constante estamos cobrando menos. Pero evidentemente en ningún momento dijimos que no iba a haber aumento, sino que iba a reducirse la presión fiscal. Y nosotros en algún momento habíamos pensado en suprimir una tasa directamente, pero no nos pareció oportuno finalmente porque cada una de las tasas tiene una afectación. Y entonces lo que hemos hecho es
aumentar la TCU y otras tasas también, que están en el promedio del 20%, por debajo de la inflación real, que fue más o menos el 27%. Y la otra novedad es que congelamos a los que pagaron anual, respetando el descuento y todo lo demás. El que pagó la cuota anual, que tuvo oportunidad de hacerlo, los impares venció el 21 de enero, los pares va a vencer el 11 de febrero, esas personas no van a tener ningún tipo de ajuste en su tasa. Ya pagaron el año y no tienen más nada que pagar. Cano, ¿cuáles fueron los sectores más conflictivos que encontraron y cuáles son aquellos a quienes le tienen que prestar mayor atención de forma inmediata? ¿Sectores conflictivos en qué sentido? ¿En la relación con el municipio? Así es, en el tema de economía, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, la realidad es que hemos encontrado 816 proveedores que se les debía muchísimo dinero y le seguimos debiendo, no le hemos podido pagar a todos. En general, salvo pocas excepciones, todos, más allá de que ejercen el reclamo por sus derechos con toda la firmeza que corresponde, han sido respetuosos. Nosotros, en lo personal, yo no me siento disgustado ni molesto con ninguno de los sectores que legítimamente reclaman lo que le corresponde y nosotros vamos a tratar de contestarle lo más rápido posible. De manera que conflictividad, bueno, con el gremio hay un conflicto, hay temporarios que no les hemos renovado el contrato, eso es un tema. Yo respeto que el gremio tiene que hacer su trabajo y nosotros también tenemos que hacer el nuestro, pero así como molesto por la conflictividad, no, para nada. Y por último quería consultarle en torno a este presupuesto, ¿cuáles serán aquellos sectores a los que se le va a prever más dinero durante este año 2016? Bueno, mira, por áreas, nosotros hemos elaborado tablas comparativas, pero los cambios que hubo en las estructuras el año pasado con respecto a cambios que no produjo esta gestión, sí la anterior. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad antes tenía un presupuesto mayor, pero una gran parte de la Secretaría de Seguridad ahora forma parte de la Secretaría de Gobierno. Entonces pareciera que creció Gobierno y decreció Seguridad, y la realidad es que no, es más o menos lo mismo, nada más que estructuralmente se contabiliza de otra manera. Y un caso concreto que se está hablando a veces, que quisiéramos tener más asignación para salud, por ejemplo. Nosotros el porcentaje del presupuesto original es poquito por debajo del año pasado. Yo, claramente la deuda que dejó toda la parte de salud no está imputada a salud, de manera que hay gastos que son para salud, para responder a los compromisos que en definitiva tiene la municipalidad, que es una sola, están imputadas en una cuenta y por eso pareciera que bajó. Más allá de eso, nosotros seguimos teniendo el concepto de que salud, educación, seguridad son las pautas importantes, y básicamente lo que hemos avanzado y lo estamos haciendo, nosotros no estamos utilizando el dinero que viene afectado a una finalidad para otra cosa o para pagar sueldos, y eso creo que es una mejora en la calidad de la administración del gasto. Por último quería consultar... ¿Cómo se vincula? No, quería consultar para que ya quede claro cuál es el monto del presupuesto, el número final. El número final, que incluye a los centros descentralizados, es 5.059 millones de pesos. Muchas gracias. Al contrario. A mí me interesaba preguntarle también, recientemente el Consejo Deliberante aprobó la declaración de la emergencia. ¿Cómo se va a vincular esa declaración con la gestión de este presupuesto? Nosotros teníamos 2 o 3 aspectos que nos interesaban mucho de la emergencia. Uno era tener la posibilidad de revisar exenciones dadas para atrás y cortar un poco para adelante, por decirlo así. El otro aspecto era el de revisar algunos contratos. Nosotros tenemos contratos muy onerosos que estamos revisando. Algunos de ellos tienen relación con la comunicación, el 147 y algunos gastos de estos. Y finalmente el que también era muy importante es aquel que nos dispensó devolver los fondos afectados utilizados por la gestión anterior en otros fines, y que teóricamente por la ley de presupuesto tendríamos que devolverla nosotros. Con esta ley de emergencia evitamos eso, que era un riesgo, porque realmente lo utilizó mal una gestión y nosotros íbamos a tener que reponerlo. Así que después, en general, no hay ninguna excepción ni ningún superpoder, como de alguna manera se dijo en algún momento. No se puede, hay que respetar la ley de contrataciones y no tenemos ninguna atribución que no nos dé la ley, aunque no existiera la emergencia.
¿Cómo se espera la ayuda de la provincia y de Nación con respecto a las deudas que se vienen denunciando y también en función de la elaboración de este presupuesto? Y se esperan con mucha esperanza, valga la redundancia. La provincia tiene una situación también muy complicada. Nosotros la comprendemos porque estamos todos comprendidos en esta situación un poco de caos que hemos heredado, de manera que no dejamos de pedir, pero también comprendemos que ellos tienen también sus tiempos para ordenar las cosas y bueno, tenemos la esperanza de que lo más rápido posible nos lleguen los fondos que ya están comprometidos, pero también que nos llegue algún fondo más que estamos reclamando o pidiendo. Se habla mucho también de la contribución de los vecinos con ponerse al día con los impuestos, de la necesidad también de que empiecen a ingresar fondos para poder ir sacando algunas de las deudas. ¿Cómo viene hasta el momento el balance fiscal? La recaudación viene muy bien. Yo le quiero agradecer a los contribuyentes porque están respondiendo bien. Y aprovecho también para decir que si no hay ningún impedimento vamos a pagar normalmente los sueldos el día viernes. O sea que el personal municipal a las 0 horas del viernes va a tener su dinero disponible en sus cuentas. En conferencia de prensa escuchamos declaraciones fuertes también respecto a el proyecto de presupuesto participativo. Se anunció que se iban a realizar cambios en este sentido. Sí, nosotros vamos a, bueno, tampoco hubo las elecciones y las votaciones que generan las entidades de fomento para generar las obras elegidas, pero nosotros entendemos que el presupuesto participativo fue tergiversado, se convirtió en una cantidad de subsidios a entidades de fomento amigas para hacer cosas que no eran para todo el barrio. Nosotros vamos a tomarnos este año para poner en funcionamiento el año que viene nuevamente el presupuesto participativo al estilo que es el modelo prácticamente en la Argentina, que es el del municipio de Rosario. Muchísimas gracias, Cano. Gracias a ustedes.